Bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta última actividad de webinar correspondiente a la 28ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, la transformación posible. Hoy estamos convocados a rendir cuentas sobre la estructura del Congreso Internacional de Educación Aprendo edición número 28, que ha estado estructurada y ha girado en torno a la experiencia de centros educativos de innovación que Educa, junto al Ministerio de Educación y con el apoyo de la Presidencia de la República, han llevado adelante durante el calendario escolar 2023-2024. Antes de comenzar, permítanos agradecer y destacar a las empresas y organizaciones que hacen posible los Congresos Internacionales de Educación Aprendo. Al Banco Popular Dominicano, patrocinador oficial de los Congresos Internacionales de Educación Aprendo desde su primera edición. Al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. A la Fundación Propagás, a Claro, a Marítima Dominicana, Altio, CEPEM, Extra Pharma, Apolo Cuadernos e Indusnigua, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Fundación Tropicalia, Conde y Asociados, Infotep, Terrestra, Banca Lari, Corredores de Seguros, BHD, Rones y Bebidas del Caribe Yasú, Pioneer Investment Funds, Cacao, el arte del cacao dominicano, Fundación Brugal, Huawei, Honor, Xiaomi y todas aquellas empresas y organizaciones que conforman la Junta Directiva de Educa. Ahora sí, sin más espera, entonces entremos de lleno en esta rendición de cuentas de Educa sobre el 28º Congreso Internacional de Educación Aprendo, la transformación posible y el proyecto de centros educativos de innovación que ha estructurado y que ha permitido construir esta agenda en torno a él. Quiero contarles justamente que este ha sido un proyecto que fue sugerido y puesto como desafío por parte del señor presidente de la República y el Ministerio de Educación a Educa para diseñar un modelo pedagógico alternativo que con iguales recursos, con las mismas características, los centros educativos pudieran rendir más y mejor. Es decir, con el mismo presupuesto, los mismos maestros, el mismo currículo, las mismas características de infraestructura tecnológica, material, la realidad de los estudiantes y sus familias, es decir, todo igual, solamente cambiando el modelo de gestión, con el desafío entonces de lograr que los centros educativos tuvieran un mejor desempeño. Y el objetivo que se nos puso como desafío era en tan solo un año escolar lograr duplicar el nivel de logro en lengua para tercer grado y en matemática para sexto grado respecto del punto inicial fijado en las mediciones objetivas de las pruebas diagnósticas 2023-2018 respectivamente. Así fueron seleccionados 155 centros de todo el país de manera aleatoria y sobre ellos se trabajó de una forma medida y estructurada en función a un modelo que ahora pasaremos a contar. Pero quiero antes señalar cuál era el punto de partida del nivel de logro de los centros educativos. En las barras azules tenemos el desempeño de prueba diagnóstica del tercer grado en el promedio nacional, mientras que las barras verdes muestran el promedio de desempeño de los centros educativos seleccionados en esta población objetivo de 155 centros que conformaron el conjunto de centros educativos de innovación. Como ven, tanto en lengua como en matemática, el punto de partida de estos 155 centros es incluso más bajo que el promedio nacional. En lengua de tercer grado de la primaria, solo el 10,30% de los estudiantes estaban previo a la intervención de este proyecto en el nivel satisfactorio y en matemática el 16,76%. Es decir, el objetivo es duplicar al menos ese valor y obviamente también ir provocando la migración de estudiantes del nivel elemental hacia el aceptable y hasta alcanzar el satisfactorio. ¿Qué podemos compartir con ustedes entonces
de este elemento que lo decíamos durante el Congreso. Generalmente uno ve las frías estadísticas, pero puede poco ilustrar en qué representa que un niño no esté en el nivel satisfactorio. Y decimos que un estudiante de esos grados, tanto superior al tercer grado, debiera leer de la siguiente manera. Vamos a ver. Hay un país en el Muy mundo bien. donde un campesino breve, seco y agrio muere y muerde descalzo su Muy bien. polvo derruido y la tierra no alcanza para su bronca muerte. Muy bien, ahí vemos un niño con su libro leyendo a una velocidad y con una entonación que le permite leer con fluidez y comprender lo que lee. Pero desgraciadamente lee así. Sus amigos ¿Qué hacían? se reían, Vamos a ver. Se reían. Vamos a seguir. se reían, Jesús. Muy bien. Vamos a Que dejar que da- Gabriel lea. sí, Vamos a ver. que cada Cada vez que leo y y han de decirlo. Bueno, allí vemos las dificultades que tiene un estudiante real del sistema educativo que por razones de proteger su identidad, obviamente, está oculta su rostro, está oculto su rostro, pero justamente lo que ustedes están sintiendo al ver las diferencias en cómo debiera leer y cómo efectivamente lee, y ese sentimiento de frustración es el que se sintió cuando expusimos estas imágenes entre los cientos de docentes que siguieron de manera presencial la 28ª edición del Congreso Aprendo y aquellos que también estaban conectados. Claramente esto nos llama a la reflexión, porque ahora a la estadística le ponemos un rostro, le ponemos una evidencia concreta de qué estamos diciendo cuando no alcanzan ese nivel satisfactorio los estudiantes. A esa velocidad, a ese ritmo y con esas dificultades, el estudiante no puede leer con fluidez, como efectivamente se vio, y mucho menos comprender lo que está leyendo. Entonces, en matemática pasa algo similar. Los centros educativos de la experiencia, estos 155 centros educativos de innovación, también tenían a priori un nivel de desempeño por debajo del promedio nacional, tanto en lengua española como en matemática para el sexto grado de la primaria, como lo vemos allí en pantalla. Este desafío de lograr duplicar ese nivel de logro con igualdad de recursos nos desafió y nos obligó a ir y recurrir a metodologías de innovación. Esas metodologías de innovación estuvieron inspiradas en la teoría U de Otto Scharmer, donde comienza por, sobre todo, crear una visión compartida entre los actores fundamentales. Es decir, este modelo que ahora compartiré con ustedes no fue creado en los escritorios, fue desarrollado gracias al aporte y a la participación de cientos de miles de docentes que se involucraron y que compartieron sus experiencias, sus frustraciones, sus problemas, sus necesidades para también reorganizar el centro educativo. Y por eso hay muchas ideas de los propios docentes que están aquí volcadas. La única tarea que desarrollamos en Educa fue la de sistematizar y la de organizar metodológicamente, pero el insumo, la sustancia de todo este proceso se deriva de los propios docentes y obviamente del análisis subjetivo por parte de los docentes, pero objetivo por parte de nosotros, mirando las estadísticas del sistema, visitando a las escuelas y sobre todo, como les decía, escuchando. La idea de crear una visión compartida y observar deriva en esta mirada de innovación pedagógica en el concepto de la presenciación, que entiende por la conceptualización de un modelo que integra los elementos de vanguardia, pero que se sustentan y se apoyan en las tradiciones del propio sistema educativo y de la realidad de cada centro. Luego con esto
se construye un prototipo, entendiendo por este un modelo rudimentario que permite funcionar y evaluar la funcionalidad, no lo estético, no la forma, sino si efectivamente logra los cometidos. Esa es la idea de prototipo, que además tiene la virtud de que no es intensivo ni en tiempo ni en recursos para desarrollarlo y poder ponerlo en funcionamiento. Y una primera experiencia que se ejecutó en el año 2021-2022, en el año calendario 21-22, fue la de testear el modelo. En esa aplicación todavía de laboratorio pudimos obtener resultados alentadores, y eso fue lo que permitió a las autoridades, con mucho cuidado y responsabilidad, llevarlo a esos 155 centros durante el calendario escolar 23-24. Este modelo también estuvo fuertemente influenciado por la metodología de innovación de la Universidad de Stanford, que plantea básicamente y se inspira en lo que dice la teoría U de Otto Scharmer, pero le da una sistematicidad y una metodología más concreta, con instrumentos, con tiempos, para que ese prototipado del modelo se pueda aplicar con cierta rapidez. Y al mismo tiempo, la evaluación permite entonces ajustar y volver a corregir, creando un nuevo prototipo. Así es como funcionó. Por lo tanto, esta aplicación del proyecto durante los años 2023-2024 corresponden al segundo prototipo. Este modelo se configura en torno a 7 componentes, 5 de ellos endógenos y 2 de ellos exógenos. Hablamos de inteligencia curricular en el entendido de que el docente debe aprender a mirar con inteligencia el currículo, que ahora responde a un paradigma por competencias y que por tanto los contenidos solo deben ser considerados para tributar a que el estudiante adquiera la competencia. Ya no son un objetivo en sí mismo, son un medio para alcanzar una competencia. Y esto requiere de una lectura muy particular, con inteligencia, a la luz de las necesidades del estudiantado y de las características de ese estudiantado correspondiente a su grado, nivel, pero sobre todo también al entorno. En cuanto al talento humano, este proyecto valoriza la figura del director de centro o coordinador pedagógico. En este se ve a un líder académico, un líder humano en términos de administrar una comunidad de docentes, pero también un líder comunitario, porque interactúa el centro con lo que ocurre con su comunidad, y fortalecer ese rol de un director de puertas abiertas y de involucramiento con la comunidad y con sus docentes lo hace totalmente distinto al rol tradicional del director de centro. En particular decimos que el director es el primer eslabón de la cadena de supervisión entendida como acompañamiento, y por tanto juega un rol determinante a la hora de la orientación pedagógica de sus maestros de aula, y al mismo tiempo facilita el trabajo coordinado entre los distintos docentes de los diferentes grados. Al mismo tiempo, los docentes de área han sido formados y sensibilizados en las áreas de lengua y matemática, más allá de la asignatura que dicte. Es decir, es importante que un docente de matemática sepa tanto lengua como que un docente de lengua sepa tanto de matemática, porque se trata justamente de crear sinergias y transversalidades, para lo cual los docentes tienen que estar entrenados y facilitados para poder responder a las diferentes exigencias del currículo según grado y nivel, y aun cuando no sea su expertise especializada, no debe ser ajeno a los contenidos y a las competencias en esa determinada área, en particular lectura y matemática, que se requiere de un docente. Así que hemos estado promoviendo entre los docentes de las escuelas que forman parte de esta experiencia la formación en lectura y hábitos de lectura dentro del centro educativo, y de desarrollo del pensamiento crítico y utilización de herramientas matemáticas, pero no desde una perspectiva teórica, sino como un uso cotidiano de la realidad del centro. Aprender a trabajar con números para resolver problemas de la vida cotidiana y
en todas las áreas del conocimiento, no importa en cuál se esté dictando la clase, siempre la lectura como un elemento esencial para poder justamente fortalecer todas las áreas del conocimiento. La tecnología tuvo un rol importante porque a través de la inteligencia artificial se puede personalizar el ritmo y la velocidad del aprendizaje de los estudiantes. Lo que nos permiten estas nuevas herramientas es justamente eh, avanzar a cada estudiante en función a sus habilidades y ritmos de aprendizaje, que siempre son diferentes. La tecnología, a medida que el estudiante va resolviendo determinados problemas, sean matemáticos o de lectura, le complejiza los ejercicios siguientes y si tiene dificultades, entonces vuelve a un punto de partida y así simplificar el proceso de aprendizaje, de manera de asegurar que cada estudiante pueda avanzar a su ritmo, pero que todos alcancen el logro. En cuanto a gestión institucional, que es otro de los componentes endógenos, quiero destacar aquí el rol fundamental y superlativo de los mentores, una figura novedosa que integra este modelo, que no es un agente externo al sistema, sino que es talento del Ministerio de Educación, que no estaba rindiendo en una cadena de valor todo su potencial. Estos docentes se caracterizan por ser experientes, por haber tenido la responsabilidad en el pasado de dirigir distritos o regionales, no son docentes de primera graduación, es decir, son docentes que tienen ya años en el ejercicio de la profesión y acumulan una experiencia muy rica en diferentes funciones del sistema y por tanto se convierten en los agentes de seguimiento permanente al centro, construyendo el concepto de comunidad de aprendizaje, que se pone en evidencia a partir de los canales virtuales, como los grupos de WhatsApp, a través del cual el mentor permanentemente y cada día interactúa con los docentes de las escuelas que tiene asignada, pero al mismo tiempo asiste presencialmente al menos una vez cada 15 días para darle seguimiento presencial. Y esto es muy importante porque ha sido un factor determinante en el resultado del proyecto. Y en cuanto a la investigación y evaluaciones a todos los niveles, pedimos que el estudiantado sea siempre evaluado en función de información objetiva y por tanto la información oportuna y de alta validez tiene que ser un insumo para el propio docente a la hora de planificar sus clases, de pensar la estrategia, de implementarla y de evaluar el proceso de aprendizaje. Y todo esto debe nutrir a las diferentes instancias del sistema hasta el nivel de política pública. Y dentro de los componentes exógenos destacan dos: el rol de la familia, y allí el proyecto promovió un subprograma como Familias Comprometidas, en el cual la familia del estudiante se forma durante 10 meses en 10 módulos distintos, a razón de un módulo por mes, donde lo convierte y lo faculta a ser coeducador de su hijo en la casa. Siempre decimos que en la escuela se recibe contenido, se instruye al estudiante, pero la educación realmente ocurre en la familia y en el entorno de socialización por excelencia. En la educación, por supuesto, también, pero la familia cumple un rol determinante y el hogar sigue siendo un actor determinante a la hora de predecir el comportamiento de un estudiante en la cadena del sistema educativo. Por tanto, este actor ha sido recuperado, revitalizado e integrado a los procesos del centro. Y en cuanto a los incentivos, también destacar la utilización de aquellos elementos simbólicos que le permiten al docente lograr mejor nivel de desempeño, reconocimiento a nivel local de su comunidad y del sistema, de las propias autoridades del ministerio, como un elemento complementario para realizar su trabajo con calidad en términos de responsabilidad académica, de compromiso con la tarea y de ir más allá de las obligaciones directas de la labor, como por ejemplo visitar a los estudiantes en sus hogares cuando inasisten sin que medie razón alguna. Incentivos financieros que también es posible y está previsto que en algún momento lleguen, se hará en la medida de que
en próximas ediciones se dispongan de los recursos. Y esto solamente será posible si demuestra que es exitoso el modelo, generando ahorros y generando mayores rentabilidades en términos de calidad de los aprendizajes. Aquí está una síntesis de esos 155 centros que abordan y matriculan a un universo de 54.000 estudiantes que dispone de 2.500 docentes. Trabajaron 67 mentores, perdón, en este proyecto, y ahí están los resultados. En materia de lectura en tercero, el proyecto logró multiplicar por un factor de 2.69, es decir, superó el umbral que se nos pedía como mínimo, y en sexto, en matemáticas, que era el otro indicador que se nos exigía, también demostró multiplicar por 2 y más a nivel promedio, y en los mejores 10 centros, este factor alcanzó 8.7 veces en lengua y 7.8 veces en matemática. Quiero que sepan que este resultado no está medido por Educa, carecería de validez. Esto fue medido de manera independiente por el IDEICE, y para una mayor validación fue sometido a una auditoría externa de datos que justamente validó el análisis realizado por el IDEICE, y así llegar a las mismas conclusiones, y por tanto hoy tener la certeza frente a ustedes, en nombre de Educa, de rendir cuentas de estos resultados con la legitimidad técnica que tienen tanto el IDEICE como la evaluadora externa tercerizada. Estos son los resultados que podemos observar en detalle, tanto antes como después del proyecto. Fíjense que en el tercer grado, en lengua española, antes del proyecto teníamos 10.4%, como lo vimos antes, en el nivel satisfactorio. Luego del proyecto se pasó al 28%. Y si ustedes observan, el nivel elemental, ¿verdad? Teníamos 61.2 y ahora 51%. Es decir, que fuimos capaces con el proyecto de algunos niños que estaban ubicados en el nivel elemental, incluso pasaran rápidamente al nivel satisfactorio sin hacer escala por el nivel aceptable, que es el color amarillo. Esto en las cifras relativas quedan siempre frías. ¿Cómo lo vemos en términos de niños? Si no hubiese habido proyecto, el nivel satisfactorio hubiese logrado 154 niños de los evaluados. Sin embargo, se alcanzaron 415, es decir, 261 niños adicionales lograron ubicarse sobre un total de 1.482 que fueron los evaluados en la muestra representativa de todo el universo de esta población objetivo. Y al mismo tiempo, el nivel elemental, sin proyecto, habríamos tenido 907 niños y niñas, y luego de ejecutado el proyecto, esa cifra se redujo a 760, es decir, 147 niños salieron de ese nivel elemental. Eso es parte de lo que para Educa es una satisfacción decir, pero también una gran responsabilidad de darle continuidad y de continuar en la senda de mejora, porque aún habiendo logrado el objetivo, ese 28% nos dice que queda mucho por hacer en materia de calidad del aprendizaje de la lectura. Mientras tanto, en matemática somos más críticos. Efectivamente, se alcanzó a duplicar el nivel de satisfactorio, pero no nos podemos sentir satisfechos habiendo pasado de 2.3% de niños al 4.8% en el nivel satisfactorio. Es cierto, logramos sacar a muchos estudiantes del nivel elemental, los que estaban en rojo, de 70.7 a 51.4, pero aún no hemos sido capaces de llevarlo al nivel mínimo satisfactorio. En este caso, el modelo se queda corto y necesita, en una nueva edición del prototipo, ser fortalecido en las áreas de la matemática, porque allí hay mucho todavía para hacer. Tan importante como rendir cuentas sobre los resultados académicos de esta iniciativa y experiencia, Centros Educativos de Innovación, realizada por Educa junto con el Ministerio de Educación y con apoyo de la Presidencia de la República, es rendir cuentas sobre los recursos. Esto se desarrolló en modalidad de convenio, no de contrato. Es decir, Educa no es contratante ni contratado con el Ministerio de Educación, porque hay una realización conjunta de un proyecto en donde recursos del sector público y del sector privado se coordinan,
se suman para alcanzar los resultados que acabamos de ver. El Ministerio de Educación hizo un aporte de 35 millones de pesos a este proyecto y Educa y sus empresas afiliadas y sectores del sector privado incorporaron 24 millones de pesos adicionales. Ahora bien, de los 35 millones de pesos que el Ministerio de Educación integró a este marco convenio, no se gastaron todos, se gastaron 23 millones, quedan 12 millones para la continuidad del proyecto en lo que va de este nuevo calendario escolar. Ahora bien, estos recursos no son transferidos nunca y en ningún momento a Educa. El propio marco convenio que está en nuestra página web y que ustedes pueden chequear entrando por la pestaña que dice Educa Nosotros Rendición de Cuentas, allí ustedes podrán encontrar todos los documentos vinculados a este proyecto, tanto el convenio de constitución como los informes técnicos, los informes de auditoría financiera y técnica y todos los contratos y documentos que se han generado, las evidencias que están allí, porque Educa en general y en este proyecto en particular es de ventanas abiertas y es bajo la filosofía, funciona bajo la filosofía de casa de cristal, es decir, todo está allí disponible para quien así quiera pueda consultarlo, verlo y rendir cuentas. En el propio convenio, si ustedes lo revisan, podrán detectar una cláusula que dice que ni un solo peso del aporte del sector público puede ir a financiar actividades o tareas del recurso humano de Educa o funcionarios de Educa. En ningún momento está ahí. Cada peso, tanto del sector privado como del sector público destinado a este proyecto, está dirigido al financiamiento de las actividades del proyecto. Por ejemplo, ¿en qué se gastó estos recursos? En asegurar que los mentores pudieran ir cada 15 días a las escuelas. Se aseguraba que ese viático correspondiente a financiar el traslado estuviera en tiempo y forma. ¿En qué más se ha invertido? En el entrenamiento de los docentes. Por ejemplo, el diplomado del programa de liderazgo educativo creado y dirigido por la Fundación Europea Sociedad y Educación tiene un costo de más de $50.000 y por el acuerdo de la Fundación y el apoyo del sector privado solo se cargó al gasto público el menos del 50%. Así como ejemplo para que ustedes puedan ver en qué han sido dirigidos los recursos y cómo han estado rindiéndose cuenta cada uno de los centavos, no solamente del sector público, sino del privado, que Educa por política necesita hacer y rendir cuenta frente a sus contribuyentes, tanto sus asociados como en este caso a la entidad conveniada, que es el Ministerio de Educación. Y en virtud de las lecciones aprendidas, de la experiencia de centros educativos e innovación y de aquello que hace falta mejorar y desarrollar en profundidad, tanto en los educadores como en la comunidad educativa en su conjunto, fue que estructuramos esta 28ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, en particular para que los docentes tuvieran una posibilidad de mejorar sus habilidades para planificar, implementar lo planificado en el uso del tiempo de aula y evaluar los aprendizajes. Por eso se desarrolló un precongreso previo al congreso como tal, que tuvo lugar los días 14 al 31 de octubre, con más de 40 horas de formación directa en carácter virtual, de los cuales los mejores calificados fueron invitados a participar a la instancia presencial. Y en esta instancia presencial se discutieron los temas de vanguardia que deben contribuir e integrarse a la versión nueva del prototipo de este proyecto de innovación educativa. Por ejemplo, las neurociencias, que estuvo a cargo del doctor Adolfo García. Por ejemplo, lo vinculado con los procesos de integración de la tecnología a cargo de la doctora Sandra Chica, que veremos más a continuación cuando les plantee el detalle de los siguientes elementos del precongreso y del congreso propiamente dicho en un segundo bloque, luego de esta pausa que pedimos también que se queden con nosotros para observar las marcas y empresas que han estado acompañando a Educa y al Congreso Internacional de Educación Aprendo en esta edición 2024.
Y el Congreso Internacional de Educación Aprendo tuvo su instancia presencial el viernes 22 y sábado 23 de noviembre. Cabe destacar que el viernes 22 de noviembre se contó con la presencia del señor presidente de la República, de varios ministros de Estado y de la cúpula del sector empresarial, organizaciones sociales y más de 700 docentes técnicos del sistema público y privado que se hicieron presentes justamente para trabajar sobre una agenda muy creativa y novedosa que traía justamente lo que planteábamos, las lecciones aprendidas en clave de formación docente derivadas de la aplicación de la experiencia en centros educativos de innovación. Destaca para ello las palabras de la señora Presidente de Educa como apertura, que dijo lo siguiente. Permítame de entrada decirles que hoy celebramos un hito que no solo marca la historia de la educación en la República Dominicana, sino también la educación en todos los países hermanos en América Latina que nos acompañan en esta feliz ocasión. La educación debe ser un derecho innegociable. La educación debe estar libre de clientelismos y presiones sindicales que desvíen su propósito esencial, que es el garantizar una enseñanza de calidad basada en el mérito y en el esfuerzo. Quiere con urgencia, y en Educa hemos probado el valor de ello, que instalemos la mentoría como acompañamiento pedagógico. Desde Educa estamos dispuestos a apoyar compartiendo nuestra experiencia, la cual ha sido exitosa. No menos relevantes fueron las palabras de bienvenida del doctor José Mármol en calidad de representante del patrocinador oficial del evento Aprendo 2024, como todos los años, el Banco Popular Dominicano. Así fueron sus palabras. Aprendo es un foro de referencia en la comunidad educativa, tanto nacional como internacional. Esta edición, que congrega a más de 6.500 educadores, demuestra que debemos seguir trabajando, aunando esfuerzos públicos y privados por un sistema educativo de mayor calidad y que dé respuestas a las necesidades de competitividad del país y de formación integral de nuestros ciudadanos. También hizo uso de la palabra el señor ministro de Educación, Ángel Hernández, con conceptos muy sustantivos. Impulsar a que cada día la vida de cada niño se transforme en una vida mejor. Nos hemos concentrado en fortalecer el primer ciclo de la educación primaria, los primeros 3 años, primero, segundo, tercero. Ahí hemos concentrado el esfuerzo para que los niños aprendan a leer y a escribir bien, que es lo misional del sistema educativo. Luego de las palabras del señor ministro de Educación, los asistentes tuvieron oportunidad de deleitarse con la conferencia magistral del doctor Adolfo García. El doctor García es especialista en neurociencias del lenguaje, es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés de Argentina y al mismo tiempo es investigador asociado de la Universidad de Santiago de Chile. Es también un miembro permanente del Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos. Aquí algunos extractos de la brillante conferencia del doctor García. Un texto de acción y otro texto neutro, y evaluamos su comprensión. La comprensión de la información circunstancial, dónde pasan las cosas, cómo pasan las cosas, por qué pasan las cosas, no cambia, no difiere entre textos y no difiere entre antes y después de la intervención. Lo que nos preguntamos nosotros
es qué pasa en el cerebro de una persona que procesa inglés como segunda lengua. Y lo que hicimos fue evaluar las respuestas cerebrales de chicos que habían aprendido inglés antes de los 6 años y chicos que lo habían aprendido después de los 7 años. Como pudimos, hicimos una tarea en la que tenían que procesar frases con esta figura retórica y otras frases normales, y lo que vimos sencillamente fue esto, que en el cerebro de los niños que habían, los bilingües tempranos, ¿no? Los que habían aprendido inglés antes de los 6 años, y solo en el cerebro de los bilingües tempranos había modulaciones oscilatorias electrofisiológicas que discriminaban entre las frases normales y las frases con estos cambios funcionales. Para finalizar el acto de apertura, todos los asistentes pudimos disfrutar de las actividades artísticas y la danza de estudiantes del Instituto Técnico Superior de San Luis, que hicieron las delicias de todos los participantes con 3 interpretaciones de bailes típicos que verdaderamente estuvieron geniales. Al mismo tiempo, queremos agradecer al Instituto Técnico Superior de San Luis por haber cedido y puesto en escena la exposición de su taller de fotografía y de modas que introdujeron en la escenografía del Congreso Aprendo y que también fue muy bien recibido por todos los asistentes. Esta edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, la número 28 y correspondiente al año 2024, tuvo una característica particular. Los docentes fueron a contribuir, a desarrollar experiencias, a resolver casos y con esto nutrir a las políticas públicas que se supone vamos a acercar al Ministerio de Educación y a las autoridades en general, derivado del trabajo de estos docentes. Por eso fue una actividad de trabajo permanente y en equipo, en particular en la tarde del viernes, guiado por un conjunto de entidades socias de este Aprendo que fueron verdaderamente su tarea superlativa. Entre estas instituciones destacan las siguientes empresas y centros de formación. Me refiero a Equipa, a Ecomundo y a Procape. La jornada del día sábado 23, que comenzó puntual a las 8:30 de la mañana y con igual o más entusiasmo que el día anterior, que finalizó con fiesta y júbilo por parte de los docentes que disfrutaron gracias a Brugal y a la Fundación Brugal de productos de la compañía Brugal y una amenizada encuentro de baile, fiesta y momento para compartir entre docentes, llegaron con muchas ganas de trabajar el sábado a la mañana para encontrarse con las magistrales conferencias del doctor Washington Nino Collado. El aprendizaje traduce las competencias, o sea, traduce las competencias en destrezas, traduce las destrezas en actividad de las clases y ahí es donde la comunidad entra. También importantes conceptos dejó el doctor Arturo García de la Fundación Europea Sociedad y Educación. Que cuando sean adultos sin sentido crítico, sin ética, nos creen unas armas de destrucción masiva, ¿no? Lo que queremos es que tengan muy buenos conocimientos, pero que los apliquen para el bien de la sociedad. Kelvinson Reyes, que hizo una presentación en búsqueda de una cruzada por la matemática. Vamos a ponerles situaciones de la vida cotidiana para que puedan entender la importancia de ella. Asimismo, desarrollar proyectos interdisciplinarios. El profesor Rafael Romero, que reflexionó junto a los asistentes sobre el rol del maestro en una sociedad en plena transformación. En algunos casos con una niñera o con una vecina que es que los cuida, tenemos que desde el aula de clases gastarnos el tiempo para poder explicarle ese tipo de cosas a nuestros estudiantes. Particularmente aplaudida y celebrada fue la intervención del profesor Rafael Santos, director general del Infotep, que desde la perspectiva de la formación técnica y tecnológica habló de las competencias elementales para una educación básica e hizo propuestas transformadoras, innovadoras, revolucionarias para el sistema educativo y desató el aplauso ovacionado por parte de los asistentes. Lo va a meter en el tren científico humanista.
lo está mandando a la parada del fracaso, de su fracaso personal, cuando lo debe montar en este tren, que lo vaya también a la formación científica, pero en un tiempo en el cual él va a aprender cómo vivir, de lo que se trata, que en última instancia es el objetivo. Ese tiene que ser, porque no es saber por saber, es saber para vivir mejor. Entonces, en ese sentido, si lo montamos cuando termine el ciclo básico, una cantidad en política. De igual forma, la intervención de Sandra Chica, que desde una perspectiva innovadora con inteligencia artificial presentó desafíos de la educación y cómo la tecnología puede tributar a una mejora de la calidad de los aprendizajes. En particular destacó del proyecto TOMI, un proyecto latinoamericano pensado para latinoamericanos. Ya la forma tradicional con inteligencia artificial, hace rato estaba mandada a recoger, pero ahora más que nunca. Entonces empecemos. Gradescope ayuda a generar y hacer exámenes de forma rápida y analizarlos. Y para cerrar con broche de oro, la pasada ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, hizo una síntesis magistral recogiendo la sustancia de todas las intervenciones de alto nivel que pudimos asistir durante las 2 jornadas de trabajo y recuperar también todo lo aprendido durante el precongreso en el cual los docentes participaron y de que ahora brevemente, antes de finalizar, voy a pasar a detallar a ustedes. Preguntaba si levantaban la mano ante la pregunta si nos iba a reemplazar a todos nosotros la inteligencia artificial y todos respondimos que no. En efecto, no, porque es justamente todas las actividades relacionadas con neurociencia las que nos distinguen, las que nos permiten entender cómo acercarnos a otros. En efecto, el precongreso constituyó, como decíamos anteriormente, en una etapa inicial de formación previa a la participación presencial, donde los docentes vinieron a trabajar. El aspecto más valorado de los más de 6.500 docentes que se inscribieron en este proceso fue la calidad de los facilitadores de eje, que fueron calificados como muy buenos, excelentes, en un altísimo porcentaje, como ustedes lo ven aquí. Y el aspecto menos valorado, el horario. El horario utilizado para los encuentros, que no resultaba del todo cómodo para los educadores, que a pesar de que se podía dictar de manera asincrónica, generó un trastorno para poder hacerlo en tiempo real. Ahí, para aprender allí en tiempos que puedan ser de mejor calidad. Aquí también, como ustedes pueden ver, el porcentaje de participantes que valoraron de muy buena a excelente la calidad de los coordinadores internacionales y nacionales dieron esa relevancia a los contenidos expuestos por cada uno de los módulos. Ustedes pueden ver ahí, punto por punto, módulo por módulo, cómo cada docente fue calificando y evaluando siempre de alta calidad de los panelistas. Todos estuvieron en un desempeño alto en cuanto a los panelistas, salvo una entidad que, bueno, recogió solamente un 41.6% de calificaciones muy buenas o excelentes, pero el resto siempre estuvieron en el orden de 3 a cada 4 o superior. Y la relevancia de los contenidos y la estructura de los contenidos siempre estuvo en ese mismo nivel de proporción. Más de 3 de cada 4 entienden que fue muy buena o excelente. Ahí volvemos a detectar en esta nube de conceptos aquellos elementos que más destacaron los profesionales que participaron de estos cursos de precongreso. El horario como el tema medular y que se habló sobre eso, y obviamente lo de excelencia que contó el Congreso. Estos contenidos quedaron y quedarán distribuidos y disponibles para todos aquellos que quieran volver a cursarlo desde la plataforma de Aprendo 2024, que la pueden encontrar en la página web de Educa, www.educa.org.do. En síntesis, podemos concluir en 4 sets de recomendaciones para las autoridades educativas derivadas de esta 28ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, la transformación posible. Primero, escuchar a los educadores. Tienen todo para aportar en la formulación de política educativa, así como lo hicieron para los centros educativos de innovación.
tienen mucho para compartir y para nutrir las decisiones de política educativa. En particular en materia curricular, escuchemos a los docentes porque no necesariamente por construir reformas curriculares de arriba a abajo es que vamos a lograr mejores niveles de aprendizaje de los estudiantes en las aulas de todas las escuelas del país. Es importante además que esta escucha activa de los educadores venga acompañada de procesos de discusión y de formación para que puedan ellos también ampliar su forma de concebir y de estructurar una serie de pensamientos en torno a la práctica docente. Hay elementos que tienen que ver con innovaciones que todavía no han llegado al aula. Por eso, en particular, como dice allí, la neuroeducación. Este es uno de los elementos que configuran un set de recomendaciones. Tenemos que, primero, utilizar a la neurociencia para poder aprender más y mejor sobre estudiantes y docentes, cómo los estados de ánimos influyen en los procesos de aprendizaje, tanto de estudiantes como en los procesos de enseñanza por parte del docente. Cómo articular estos indicadores para poder, por ejemplo, clasificar y dirigir mejor a los docentes a dónde pueden rendir más, si lo hacen con primera infancia o con el último ciclo de la educación obligatoria del nivel medio. Hay muchos elementos que podemos recurrir de la neurociencia para también modernizar las técnicas pedagógicas. Lo que nos decía Adolfo García, cómo el movimiento del cuerpo es importante para la producción conceptual del lenguaje y para poder fijar aprendizajes, como por ejemplo un niño cuando gesticula, no podemos detenerlo ni cohibirlo porque este es un predictor de su capacidad de desarrollo futuro de la complejidad en el uso del lenguaje. ¿Cuántas veces se lo ha visto a un adulto decirle al niño no hagas morisquetas o no pongas esa cara? Pues esa gesticulación es un predictor del desarrollo potencial lingüístico de ese estudiante. Esto no lo dice, lo dice la neurociencia, y estos elementos tienen que estar integrados para tomar decisiones en el aula. Desde el proyecto Centros Educativos de Innovación, creo que queda demostrado el acierto de la idea de la mentoría, que no es necesario esperar a más ediciones o a mejores prototipos de este proyecto como para ya tener la certeza de que esta es una buena política pública. Y por qué no extender desde ya la figura del mentor a todos los centros educativos del país, porque un mentor puede rendir hasta 4 centros educativos para trabajar con ellos de manera simultánea, de forma de que un día a la semana pueda atender a cada uno de esos centros asignados. La mentoría es una buena idea, la mentoría da frutos y la mentoría es bien recibida por los educadores. Si no, vean lo que han dicho también en el Congreso Aprendo los educadores al respecto cuando se les consultaba sobre la mentoría. La mentoría crea un ambiente de confianza. Está dirigido al crecimiento personal y profesional. Primero, ante todo, con el crecimiento personal. Nadie da lo que no tiene. Buscamos que el maestro se enamore de lo que hace, pero que crezca como persona, es lo primero. Cuando el maestro o la persona crece, pues él se compromete. Esos centros educativos no estamos para estar mandando ni dirigiendo de una manera dedocrática, sino más bien para acompañarles, para decirle vamos a hacerlo de esta manera, podemos hacerlo, ¿te parece bien? Entonces esto ha venido a ir de la mano con los centros educativos para ayudarles y progresar juntos. Al mismo tiempo, no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene construir líderes empoderados, líderes que son los directores de centro, pero también que son los maestros en su aula con las familias de sus estudiantes y por supuesto del mentor. El liderazgo no es único ni exclusivo, no es necesariamente jerárquico, es un liderazgo compartido, construido en una comunidad de aprendizaje donde hay algunas figuras que tienen un rol protagónico. A nosotros nos gusta decir que el maestro es el principal actor de reparto en la obra de educación, cuyo protagonista es el estudiante, pero claramente el director
tiene un rol estelar que cumplir. Y al mismo tiempo que la movilización es posible, que la transformación es posible, como lo dice el nombre de esta edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo. En tan solo un año de ejecución de este proyecto, evaluado independientemente, sometido a una auditoría externa, demostró resultados positivos. No estamos diciendo que sean resultados superlativos, sino que logramos mover la aguja. Hay que seguir acumulando, perseverando, continuando en esta tarea que es de todos, que es de ustedes los maestros, que es de las autoridades del Ministerio de Educación, que es de instituciones como Educa y que es también del sindicato, a quien invitamos a incorporarse y a participar activamente en iniciativas como estas, aprovechando también a enviarle un saludo a las autoridades que por estos días están asumiendo una nueva gestión al frente del sindicato mayoritario de profesores. Su rol no puede ser únicamente el de la reivindicación laboral o salarial. La Asociación Dominicana de Profesores tiene un rol que cumplir directamente en el mejoramiento de la calidad de la educación. Está llamada a ello. Aquí hay una oportunidad y Educa deja las puertas abiertas para que tanto la cúpula, la dirección sindical se involucre, como también todos aquellos afiliados que así lo quieren hacer. Que tengan ustedes una muy buena jornada y el resto de la documentación queda disponible en la página web de Educa, en la página web de Aprendo, en el canal de YouTube de Educa, que si no lo están, por favor, suscríbanse porque allí está el contenido completo de todo el Congreso Internacional de Educación Aprendo, esta edición número 28 correspondiente al año 2024, la transformación posible.